El tema que tengo para hoy no es muy agradable. Tiene que ver con la pena capital. Creo que es demasiado interesante saberlo, si es o no es bíblico llevar a un culpable frente al paredón y darle unos cuantos tiros. Cuando tocamos el tema relacionado con la Biblia y la pena capital, tenemos que mirar qué dice la Biblia al respecto. Hay varios países donde la pena capital está en vigencia. Por ejemplo, en nuestro continente, Cuba, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, y luego pasando a otros lugares, por ejemplo, Japón, Jordania, los Emiratos Árabes, Taiwán y muchos otros. Pero con frecuencia oímos hablar acerca de alguien que fue ejecutado en Estados Unidos. Lo que ocurre allí es que hay varios estados donde la pena capital está en vigencia, pero no es ley federal, sino estatal. Le voy a decir cuáles son, por si quieren viajar y vivir allá y hacer barbaridades, no vayan a esos porque le van a aplicar la pena capital. ¿Ok? Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana. En todos esos estados está en vigencia la pena capital. Sigo: Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia. En todos estos lugares está en vigencia la pena capital. A mí no me preocupa porque ninguno de esos estados incluye Paraguay. Así que, ¿pero qué cuando comparamos la pena capital con la enseñanza bíblica? Muy temprano en la historia humana, Dios decretó que los homicidas debían pagar sus crímenes con sus propias vidas. Escuche esto en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto en Génesis 9:6. Ahora, esta norma continuó en el período mosaico, durante el tiempo de la parte del Pentateuco. Bueno, de hecho, la ley que Dios le dio a Moisés para gobernar a la nación israelita estipulaba por lo menos 20 delitos acreedores de la pena capital. Por lo menos 20 delitos para que si alguien cometía alguno de ellos, debía sujetarse a esta pena. Una de las muchas expresiones bíblicas que todavía escuchamos hoy es la que encontramos en Éxodo 21, 23 al 25, y que dice ojo por ojo y diente por diente. Eso escuchamos hablar, ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ser castigado como castigaste o algo por el estilo, aunque esto generalmente se interpreta mal fuera del contexto bíblico y no se espera que así lo hagan. Algunas veces esto se interpreta literalmente tal como en Levíticos 24:20. Dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Si alguien te golpea y te saca un viento, dale lo mismo, que salte su diente, por lo menos uno. Si te golpea fuerte y te deja medio atontado, golpéalo para que quede un poco atontado. Si te da una patada, no
pierdas tiempo, dale a él una patada que duela mucho. Si cualquiera de esas cosas, básicamente tomar represalia inmediata y cobrar la cuenta allí en efectivo, por decirlo así. Ahora, en otras circunstancias se imponía una multa, o sea, la persona podía pagar de una manera que no sea a golpes. Dice en Éxodo 21, 18 y 19, escuchen esto: además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Una persona, es lo que aquí está diciendo, es simplemente si una persona fue golpeada por alguien, pero estuvo en cama, no murió, no quedó mal, se curó del todo, y luego el que la golpeó tiene que pagar lo que le costó recuperarse del todo y pagarle por los días que no trabajó, porque había sido golpeado. Esa era en buena parte la ley. Y en Éxodo 21, 27, y si hiriere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Notable, ¿no? Los siervos, comprando por dinero, lo que fuere, esclavos, dicho en otras palabras, con ellos no había tanto problema como por una persona libre, que no era parte de los esclavos. Pero esta persona, él o ella, esclavo o esclava, solamente si fue golpeada, tenía que salir libre, ya no era más esclava. Hay que entender que la esclavitud era algo imposible de deshacerse de ello. ¿Por qué? Porque el amo, patrón de esos esclavos, pagó por esa persona. Él es propietario y es de él. Si él no quiere voluntariamente dejarla salir, ella o él, esclavo o esclava, no pueden salir. Ahora, este principio de ojo por ojo es una aplicación legal de la regla de oro. Por ejemplo, en Mateo 7:12, donde dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto está, y son palabras de Jesús, Mateo 7, versículo 12. Ambos principios dejan muy en claro que somos seres humanos iguales y que debemos tratarnos los unos a los otros en una manera, digamos, semejante y justa. Bueno, te trató mal, trátalo mal, no hay problema, pero que no pases la raya. Es tan cierto esto que era permitido a los a los que llegaron a ser prisioneros o algo así, si se los encontró en alguna falta, aplicarles 40 azotes, pero con el correr del tiempo, como ese era el máximo, no más, no podía ser 41, podría ser menos, pero no más. Entonces los judíos aplicaron 39, por eso Pablo dice allá en la carta a los Corintios que tantas veces recibió 40 azotes menos uno, porque eran 39. Si eran 3 veces, hay que multiplicar por esa cantidad. O si eran 5 veces, hay que multiplicar por 39. Todos esos azotes él recibió. Eso es muy claro en la Biblia.
Pero esto también significa una protección para el culpable, quien no debía preocuparse al pensar que sufriría más que el propio dolor que él mismo causó. Tal vez él causó dolor a alguien, pero con esos 40 azotes recibiría mucho más, porque depende también quién daba los azotes. Si era alguien que apreciaba mucho al primero que recibió golpes o lo que fuera, este podía sobrepasar la raya. En Romanos 13, versículos 4 y 5 dice, hablando aquí de las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién es ese? Es aquel, por ejemplo, en nuestro caso diríamos el juez, que ordena que alguien acusado tiene que ir a la cárcel o no, etc. Estamos hablando cuando el sistema judicial funciona bien, pero eso era en la ley. Por eso en Romanos ya la ley no está vigente, en la carta a los Romanos, ya estamos en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, es decir, el servidor del Estado, pues es servidor de Dios, lo llama servidor de Dios. Cuando nosotros manejamos y quizás nos pasamos el límite de velocidad máxima y por ahí un policía nos para, ¿qué hacemos? Nos detenemos, no porque nos gusta la idea. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Huir? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo veo que acá el sistema de la policía es muy diferente de lo que es, por ejemplo, en California. Acá el policía todo el tiempo va con las luces. Yo al principio decía, es raro, ¿a quién persigue? Porque uno por el retrovisor ve que viene el policía allí. Pero no, las luces son para algo así como embellecer un poco, algo así. De que esos que se juntan por ahí para la fiesta y tienen luces azules y rojas y todo esto, y tocan instrumentos y hacen ruido durante la noche, etc. Pero en otros países así va la cosa. Si usted es merecedor de una multa, o por lo menos se sospecha, le sigue con la luz fuerte. Luego le comienza, si usted no para, él le va dando ya señal que usted tiene que ponerse al lado derecho y detener su vehículo. Si no lo hace, comienza a tocar un tremendo bocinazo. Si todavía no para, le coloca la luz roja bien fuerte y usted puede ver que viene con su luz roja. Definitivamente hay que detener el auto. Una vez yo viajaba, salí de San Francisco y tenía un auto realmente poco importante y abrí las ventanas para que entre viento, hacía mucho calor. Y un policía me estaba siguiendo, yo no miraba el espejo, ni pude, él tocó la bocina y todo esto y la alarma, pues yo no hice caso porque no se podía oír. Entonces él me dijo, ¿por qué? Cuando ya me detuvo, ¿por qué no paraste antes? Yo no escuché nada, tenía la ventana abierta porque hacía mucho calor y todo eso, y yo te seguía desde tal parte, y me dijo, ¿desde dónde? Y es cierto, un buen tramo, entonces sí, él estaba en lo correcto. Y a ellos no les gusta eso. Esa es la razón por qué ellos muchas veces se enojan, porque incluso sospechan que la persona está huyendo, y vaya a saber qué individuo es, pero como yo no tenía cara de malo, entonces todavía no había ningún problema. Él vio que toda la documentación estaba bien y que bueno. Pero de cualquier manera, es servidor de Dios. Esto nunca hay que olvidar. En el libro de Apocalipsis 6:10 dice,
y en el cielo, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es muy interesante, esta plegaria. ¿Será en el cielo, orando por los de la tierra, clamando a Él? ¿O se oye de alguna manera, pero esto lo hacen los terráqueos? En Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto entiendo yo que debe ser bien claro para todos. Y aquí en Jeremías 51-56, la segunda parte dice: porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. No podemos escapar de Él. Él no necesita usar vehículos con tales y cuales luces, con sirenas y todo esto. Nada de eso. Él puede hacer todo lo que necesita y aplicar la justicia verdadera. Según el libro de Números 35, 31, hay criminales que mencionan o merecían morir. Ahora, en el Antiguo Testamento, quienes cometían los siguientes delitos eran reos de muerte. Por ejemplo, asesinato. En Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en Éxodo 21:12, miren la inversión de números nomás, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Aquí está la pena capital que establece la Biblia. Tenía que ser muerto. Tal como vimos hoy en cuántos estados, 30 y tantos estados en Estados Unidos, está en vigencia la pena capital, porque la gente no quiere que se elimine, ya que generalmente lo que hace la justicia humana es que el criminal es absuelto y la víctima es hecha prisionera, en el mejor de los casos, y en el peor es muerta. En Éxodo 21:15, en cuanto a abuso contra el padre o la madre, el que hiriere a su padre o a su madre morirá, terminante. Y por maldecir a los padres, Éxodo 21:17, dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Por, digamos, blasfemar en contra de Dios, en Levítico 24:14 y 15, leemos: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos, es decir, oyeron blasfemar, sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Levítico 24:14 al 16. Luego sigue esto, Levítico 24:23 dice: y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado
a Moisés. Mientras duró esto, y ellos fielmente lo cumplían, Israel no se había metido ni en idolatría, ni en casamiento mixto, nada de eso. Todo cambió cuando estas leyes dejaron de cumplirse. Luego, por profanar el día de reposo, por ejemplo, tenían que guardarlo. En Éxodo 31:14 era tan seria la cosa. Así que guardaréis el medio de su pueblo. Así que guardaréis el medio de su pueblo. Ahora, escuche esto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Número 15, 32 al 36. Todavía nos preguntamos si Dios está de acuerdo con la pena capital o no. Bueno, a Dios gracias que un justo, nuestro Señor, llevó sobre sí todas estas faltas, y Jesús bien lo dice en Juan capítulo 7, 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Esto en algún tiempo se cumplió, pero luego poco a poco se iba aflojando, y prácticamente a medida que las generaciones cambiaba también la rigidez del cumplimiento de leyes tan precisas y tan severas. Luego, por practicar la hechicería. ¿Qué pasaría hoy con los hechiceros? Bueno, en Éxodo 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Las buscaban como brujas para matarlas. Hoy diríamos por consultar al horóscopo. No dejar que viva. Y qué gran cosa consultar al horóscopo, ¿no? A ver cómo me irá hoy. Luego, por adivinar el futuro y tratar de ponerse en contacto con los muertos. No sé si ustedes conocieron en algunos países. Paisano, le digo, le adivino lo que le espera mañana. Y deme la mano, yo voy a leer la mano. ¿Saben cómo contestar a eso? Dime lo que me pasó ayer y yo le doy $2 en vez de 1. Una vez un misionero hizo así en Guatemala. Vino uno y le dijo: me da $1 y yo le diré lo que le sucederá mañana. Él dijo: no, te doy 2, pero dime lo que me pasó ayer. Y por supuesto, como ellos son mentirosos, y esa es una de las razones por qué esta ley existía. Por ejemplo, en Levítico 20, 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que los que oran a María, a los santos, o como Benny Hinn, que va a la tumba de Catherine Kuhlman para recibir poder, están en esta lista. ¿Cómo es posible? Así es. No habría ningún tipo de idolatría si esto se aplicara hoy, pero no se aplica. El Señor tomó sobre sí mismo
toda nuestra culpa. También por enseñar falsas profecías, engañar a otros, apartándolos de la verdad. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las tales palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso en Deuteronomio 13, 1 al 15. Resulta que en el mismo libro de Deuteronomio se habla también acerca de aquellos que cuando se cumple lo que ellos profetizan, entonces es de parte de Dios. Pero aquí hay algo que se agrega. Esa es la primera prueba que pasa. Por ejemplo, viene uno, no tenían ellos la escritura como tenemos nosotros, que todos tenían al alcance, aunque se trate solo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces venía uno y decía: Dios me ha dicho tal, me reveló tal y tal y tal cosa. Era muy difícil saber si realmente Dios reveló o no. Bueno, había que esperar si se cumple o no. Bueno, si se cumple, Dios le reveló. Pero había aquellos, porque ellos preguntaron: ¿qué pasa si se revela lo que dijo y luego ese mismo, cuya profecía, comillas aquí, se cumplió, nos invita para ir a Cacupe y hacer parte de los profanos ahí? ¿Qué hacemos? El énfasis en el texto que leí recién, Deuteronomio 13, 1 al 5, es: aténganse a la palabra de Dios. Y él dice no, no. Entonces, el que habló, porque dice: yo estoy probando nomás, yo lo probé a ustedes para ver si al cumplirse la profecía en su primera etapa, está bien que se cumplió, pero como el que hizo la profecía o dice que era una revelación, luego también él mismo dice: vamos y sirvamos a dioses ajenos, como diciendo: ya tienen ustedes prueba que lo que yo les digo es verdad. No, no es verdad. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nunca debemos alejarnos de la palabra de Dios. Si alguien dice: bueno, pero en otros lugares ellos no predican así tan estrictamente la Biblia, pero hay muchos milagros y hay mucho de esto y aquello y lo otro, y comienzan a enumerar. Pero uno, cotejando la Biblia, dice: no, pero esto se opone a tantas y cuantas doctrinas bíblicas, está fuera de lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a imperar en este caso? ¿Qué debe salir adelante? ¿Qué debemos cumplir? Bueno, lo que dice la palabra. Ahí está nuestra seguridad absoluta. Por eso esta iglesia se llama bíblica y misionera. Bíblica en primer lugar, porque si no, ¿qué clase de misión
vamos a hacer, si no somos bíblicos, sino unos mentirosos, es decir, un poco más de mentirosos, que ya los hay muchos. Luego también había pena capital por adulterio y fornicación. No sé si alcanzaría piedras hoy para apedrear a tantos, pero habría que ver, ya usarían balas. Levítico 20, 10 al 12. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Esto en Levítico 20, 10 al 12. Y en Deuteronomio 22, 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Y si una mujer tenía relaciones íntimas antes de casarse, también hay una receta acá divina, Deuteronomio 22, 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Severo. También, esto en Deuteronomio 22, 20 y 21. También si dos personas tenían relaciones íntimas estando la joven desposada, un buen ejemplo es que allí ellos se desposaban, es decir, hacían todas las veces legales, todo el papeleo legal, pero no se unían. Por eso cuando José supo que María esperaba bebé, quería dejarla secretamente, pero Dios le dijo, no temas recibirla, no dijo casarte con ella, pues ya se había casado. Y por eso también la iglesia es tan semejante a la esposa del Señor. Él ya hizo las veces legales y ahora la va a recibir un día en el espacio. Es lindo, a mí me gusta mucho eso. El otro día estuve pensando si vale la pena preocuparse tanto porque uno puede morir en cualquier momento. ¿Y por qué preocuparse tanto? Entonces pensé, durante años yo viajé mucho y estando en casa cargaba las valijas porque llevaba muchas cosas, llevaba materiales, especialmente cuando iba a México. Recuerdo que una vez fui a México con 11 valijas en el avión. Eso me dio mucho, pero fui. Llevaba material para ellos, necesitaba, entre otras cosas, radios chiquitas que tenían onda corta, eran de muchas bandas, y para que ellos me compraban todo eso. Entonces yo era medio vendedor también. Así que, y era bastante complicado, por eso mismo lo hacía 3 semanas antes de salir para no olvidar algo. Con todo iba al aeropuerto y decía, tendré el pasaporte, y volvía a meter la mano en el bolsillo a ver si estaba el pasaporte. Tendré el visado, porque iba a otros países también. Todas esas cosas preocupantes. Y algún día, sin tener que llevar ni siquiera el maletín de mano, ya está. En un flash, no documentos, no nada, simplemente desaparecer aquí y aparecer, y yo
Yo tengo familiares, tengo a mis padres, tengo hermanos, tengo hermanas que ya partieron, me ganaron. Había un muchacho, era colombiano de origen, allá en San Francisco. Su mamá era la que siempre lo cuidaba. El pobre tenía SIDA y ya estaba mal. Pero él era muy cómico, le gustaba hablar chistes y eso. Y dice él, pastor, yo estoy muy contento porque le digo a mi mamá, ustedes, la mamá y la otra tía de él, ya eran cristianos antes que él. Todos ustedes recibieron al Señor antes, pero yo seré el primero en verlo. Le dio mucha alegría por eso. Pobrecito, ya estaba que era puro hueso y piel. Pero era esa su vida. Por eso digo, hermanos, yo días pasados, porque realmente me sentía mal. Y le dije a mi hija, mira, si tú quieres saber cómo estoy, lee Isaías 38:1. Si ustedes leen ahí van a ver lo que dice. Ahí está, le dije, mi situación. Y después, bueno, yo siempre tomo algunas cosas por ahí y me aconsejaron ¿cómo era? No, era fortificante, pero al mismo tiempo que... Y tomé eso. Yo le recomiendo a cualquiera. Totalmente cambié en cuestión de horas. Tenía yo por ahí el frasco, pero no está aquí. Así que aquellos que luego andan así con mucha fiaca, lazy, perezosos. Y yo no me río de eso puede ser. Pero y uno ya llega a pensar y dice, bueno, ya tengo bastantes problemas. Yo siempre echaba la culpa a mi cirugía. Perdí mucha resistencia y todo eso, y no recuperé, y vaya a saber qué. Pero ahora ya no creo mucho en eso. Además, si tengo que irme un día, solamente le digo, goodbye people, y ya está. Siempre predicamos, y si alguien me dice, bueno, pero usted no tiene por qué vivir, sí que tengo. Pero si hay alguien que sabe más que yo por qué tengo que vivir, es el Señor. Ustedes son una causa, la radio es otra causa, la familia es otra causa. Hay demasiado, y en la familia tengo de todo. Está la linda Rosana, los chicos, muchachos que necesitan de mí. Y ahora me di cuenta que salgo afuera y llevo al más chiquito en su cochecito y andamos por ahí porque hay un lugar donde podemos ir. Ni bien clarea el día, tanto le gusta al chico, y al otro en su pequeño triciclo, y estamos como 3 muchachos, y puedo competir con ellos. Bueno, alguien dirá tan fácil, claro, yo doy un paso y ellos 3 pasos tienen que dar si es que quieren caminar y andar conmigo. Bueno, hay más. Si 2 personas tenían relaciones íntimas, o sea, sexualmente activos, estando la joven desposada, tenían que pagar el precio. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer, es decir, a la esposa de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Hoy yo creo que eso saldría por televisión. El llanto de la persona que está recibiendo pedradas y el odio con que tirarían piedras, porque mucha gente no le gusta que esto se haga. Es decir, que alguien vaya y se acueste con una dama que ya es casada. Y es cierto, todavía no vive con el esposo se habrá ido a preparar su casa, dónde la llevaría y todo eso, y ahora
resulta que otro se aprovechó y todo eso. Cuando la hija de un sacerdote practicaba la prostitución, vean lo que le dice. Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Por qué, pobrecita? Y bueno, te metiste en esa alegría, fuego, nena. Y luego, por violar a una joven desposada, tal como ya dije, Deuteronomio 22:25 dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Ve? Tanta justicia hay en todo esto. ¿Por qué? Porque hoy el Señor aplica la misericordia, pero entonces era la justicia. Y por bestialismo, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Éxodo 22:19. Hasta eso era posible que el ser humano llegara a practicar. El hombre, diríamos, hacer sexo con tal vez una cabra o algo así. Éxodo 22:20 dice, por adorar a ídolos. Serio. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moraren o que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, o sea, haciendo la vista gorda, cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Esto Levítico 20:1-5. Y ahora Deuteronomio 17, versículos 2-7. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos
caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo esto en Deuteronomio 17, 2 al 7. Luego, por cometer incesto. Bueno, esto sabemos de qué se trata. En Levítico 20, 11 y 12 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Y en Levítico 20, 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Pobre gente, no tenían la libertad que tenemos nosotros. Hoy en día, con mucho orgullo, dicen: cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y hay, dicen algunos, una nueva ética. Si usted busca en el diccionario qué quiere decir ética, entonces verá cómo puede haber una nueva ética. En ese caso sería mucho más fácil una nueva verdad, porque cada uno tiene su propia verdad, y mi verdad es así. Yo escuché eso la primera vez aquí de un corresponsal, un periodista que llamaba a una emisora para contarles cómo fue la reunión ahí, una reunión política y todo eso. Y decía: sí, pasamos muy bien, sí, cada uno expresó su verdad. Yo creo que lo que quería decir expresó su parecer. Eso es otra cosa, pero su verdad o su postura, su posición, etcétera, sería muy, muy diferente. Luego, en Levítico 20, 19 al 21, la desnudez de la hermana de tu madre, o sea, la tía, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Uno se pregunta a veces, ¿por qué a veces ocurre que los castigos son diferentes? Otro, por practicar la bisexualidad y la homosexualidad. En Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, a abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Tan solo esta semana pasada había una noticia de Rusia que un ex sacerdote, que ya no lo es más y después llegó a ser algo así como un artista o lo que fuera, decía: yo digo que los homosexuales no son normales, y no sé cuántos títulos más les dio, y al horno a todos ellos. Seguramente no horno frío, ¿no? Y así deshacernos de ellos, algo de ese tipo. Luego, por cometer secuestro. Cuán común es esto hoy en el mundo. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Éxodo 21, 16. Luego, por dar falso testimonio en un juicio. En Deuteronomio 19, 16 y 19 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Esto en Deuteronomio 19, 16 y 19. Luego,
por despreciar la decisión de los sacerdotes, que eran naturalmente los que comunicaban la palabra de Dios, es decir, los que impartan la enseñanza, hoy diríamos los predicadores y la Biblia misma, que es mucho más que predicador. Dice así en Deuteronomio 17, 8 en adelante: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entra entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñan, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Y ahí continúa. Ahora, se supone, se opone el Señor Jesucristo a la pena capital. Bueno, la única escritura para el Señor Jesucristo, los apóstoles y los primeros cristianos, fue el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Eso era lo que ellos leían, estudiaban y, claro, creían. La Iglesia cristiana nunca ha abandonado el Antiguo Testamento, aunque, claro está, no aplicaba la pena capital, porque Él murió por nuestros pecados y ya había anticipado que nadie jamás cumplió la ley. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Era demasiado severa la cosa. Y bueno, como el tiempo se me va, alguien dirá, pero ¿acaso Dios no es Dios de amor, de bondad, perdonador? Pero también dice la Biblia que Jehová es varón de guerra. Dice en primer libro de Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Uno dice, ¿Dios manda hacer eso? Sí. Yo leí todo esto en la Biblia, primer libro de Samuel 15, versículo 8, la segunda parte dice, y todo el pueblo mató a filo de espada. Ellos fueron y lo hicieron. Hasta bebés que mamaban todavía, que la madre los tenía en sus brazos. ¿Hay algo de pena capital en el Nuevo Testamento? Bueno, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Y hermanos, Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Incluso esto todavía está en el futuro. En Apocalipsis 19:21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que era nuestro Señor, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto está en el futuro. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede manejar así el asunto?
¿Acaso no es Dios de amor, de misericordia y todo? Sí, si buscamos su misericordia, Él la otorga. Si no, la justicia Él la tiene para nosotros. Ahora, a modo de final, ¿cómo sería el mundo si hoy se impusiera la pena capital en todo el planeta? Una pregunta. Primero, el crimen prácticamente desaparecería. Nadie mataría a nadie. Segundo, los asaltos, robos y la borrachera al volante desaparecerían del todo. Tercero, las fuerzas policiales servirían únicamente para socorrer a la víctima de algún accidente, que podría ser accidente del vehículo. No hace falta manejar borracho o endrogado para tener accidente. Cuarto, nadie andaría armado, ni aun las fuerzas policiales, no haría falta. Quinto, los niños, jóvenes y jovencitos andarían sin temor, sin peligro alguno, salvo algunos perros salvajes u otro animal, alguno por ahí, pero no por causa de personas brutas o que tengan algún tipo de, quieran hacer algún daño. 6. Las familias comerían a la hora del almuerzo o a la cena sin temer asalto alguno, como ahora uno a veces escucha las noticias y dice, justo estaban almorzando cuando se metieron 2 encapuchados y asaltaron, mataron a tantos y cuantos, tal vez con la comida en la boca todavía, y robaron esto y aquello y lo otro. Nada de esto habría. 7, los conflictos y guerras entre las naciones prácticamente desaparecerían, ya que estas guerras siempre comienzan entre los esposos, para luego extenderse a toda la familia y luego a la parentela, hasta llegar a los vecinos, y ahí comienza la guerra. Y naturalmente la guerra simplemente tiene un origen. ¿Dónde? En el corazón del hombre. Y 8 y último, podemos estar seguros de que esto jamás el mundo logrará, excepto Dios, cuando llegue el Señor a reinar durante los 1000 años de perfecta paz. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Nos trae gran bendición saber que tú nos libraste de aquellas cosas que muchos tendríamos que lamentar y tal vez vivir muy poco tiempo debido a la flaqueza y la dureza nuestra y la capacidad, el poder del pecado que se adueña de los hombres desde su concepción todavía en el vientre de su madre. Pedimos que tú pues estés con nosotros y nos sigas alimentando con tu palabra. Líbranos del pecado, líbranos del mal. Haz que no tomemos livianamente la gracia tuya. Haz que confiemos en ti, pero que también nos cuidemos en nuestro diario andar y que hagamos aquello que es de tu agrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.